tardes, hermanas y hermanos, y bienvenidos a esta Santa Misa. Vamos a tomar un momento para practicar el Salmo responsorial. Salmo número 102, el Señor es compasivo y misericordioso.
Buenas tardes, queridos hermanos. Todos los fines de semana nos reunimos con familiares, amigos y vecinos para rendir culto a Dios, un Dios de misericordia, de salvación y siempre dispuesto a perdonar. También nosotros estamos llamados a ofrecer misericordia y perdón y mostrar a las personas el camino de la salvación. Estamos llamados a reconciliarnos con los miembros de nuestra familia, con nuestros amigos y vecinos, igual que Dios nos reconcilia con Él cuando nos hemos alejado de su presencia. Mi nombre es Miki Peña y es un honor para mí darles la bienvenida, especialmente los que nos siguen a través del Internet. Esperamos que se sientan como en su casa. Hoy nuestra segunda colecta será para la colecta pontífica del Viernes Santo para apoyar el trabajo de los franciscanos que trabajan en Tierra Santa. Les agradecemos su generosidad. Nuestra liturgia de hoy es presidida por el reverendo Monseñor Chanel Janty y hoy nos unimos para orar por los enfermos, especialmente los afectados por el COVID-19, por el descanso del alma de José Espier y de Isabel Zambrana. Que el alimento que recibimos en la mesa del Señor nos dé la fortaleza para enfrentar el reto de perdonarnos los unos a los otros. Por favor, nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración eucarística de esta tarde y cantemos de todo corazón. Nos congregamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. El tema de la liturgia es perdón y misericordia. Y cada misa empezamos una fiesta de perdón y de misericordia. Porque comienza, como siempre, siguiendo la palabra de nuestro Señor, hacemos una petición para que Él nos perdone y nos
realmente transforme de nuestras faltas, nuestros pecados, para que podamos celebrar dignamente sus misterios de amor y de misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo, único Hijo, Hijo de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú, que estás sentado a la destra, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor.
Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosa abominable son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo. Él llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor de todo corazón, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide jamás sus bendiciones. El Señor es compasivo y misericordioso. Responde mi pecado con perdón y el alivio
Cual padre compadece a sus hijos, Él se apiada de los que aún le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Arroja nuestra culpa sin cesar, de donde nace el sol hasta el ocaso. Mantiene eternamente su bondad con los fieles que viven en su alianza. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que
le vendieron a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, les suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y le metió en la cárcel hasta que le pagará la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de su compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Perdonar de corazón. Bueno, no solamente perdonar, sino de corazón, precisamente porque el perdón es una de las modalidades del amor, porque con el corazón tenemos ese símbolo del amor de Dios y de nuestra capacidad también para amar. Y en realidad del perdón lo sabemos que en la convivencia humana, familiares, comunidades, entre amigos y todos, nosotros hacemos daños a los demás. Hay conflictos, hay, hasta que algunas veces ofendimos unos a otros. Y nosotros como cristianos somos llamados a reconciliar. Lo sabemos que el camino de la reconciliación normalmente empieza con el ofensor que reconoce sus pecados y al nivel de pedir perdón para sus faltas, la persona que fue ofendida ahora ofrece el perdón a esa persona que reconoce sus faltas. Pero el perdón de lo que Jesús habla y de todas las palabras de hoy es un poco más que el reconocimiento
de perdonar unos a otros, sino que Jesús dice que tenemos que hacerlo de corazón. Y el corazón, más que todo, es una cosa que nos ayuda a vivir si no tenemos corazón, y si el corazón no está funcionando, bueno, paramos de existir más que todo en esta vida. Y entonces el perdón, aunque sea difícil, lo sabemos en algunos casos, pero nosotros somos llamados a perdonar de corazón. ¿Por qué? Porque la motivación del perdón no es el reconocimiento del ofensor, sino que nuestra identificación con Jesús. Es interesante porque lo que nos ofrece la parábola más que todo es, lo dice el rey o el señor al servidor malvado: yo te perdono de toda esa que usted me deuda, y porque nos ha perdonado tal como lo ha hecho para ti. La identificación, es decir, el protagonista de la palabra no es el servidor malvado, sino el Rey misericordioso. Y Jesús va a decirnos que ese Rey precisamente lo podemos verlo como su Padre Celestial. Y recordamos también, si ustedes, esa parábola del padre pródigo, como lo sabemos, no del hijo pródigo, sino del padre pródigo, el padre que estaba esperando para su hijo, que iba para gastar todo su dinero y sus bienes, y el padre que viendo el hijo que viene precisamente a la casa, y se fue para encontrar a su hijo, y para que él entra y hacer fiesta con él. Y entonces el protagonista de la parábola no es el servidor, sino que es el rey. Pero hay un problema, evidentemente. Y el problema precisamente es que el servidor no ha precisamente recibido lo que se ha dado el rey en el momento que él rezó y le suplicó a él de perdonar precisamente su deuda. Y mira lo que dice precisamente el rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Es decir, que el rey ofrece más que lo que era la petición del servidor, que ten paciencia conmigo y yo te pagaré más tarde. Pero es como el servidor no ha oído lo que era la respuesta a su suplicación, que el rey dice: yo te perdono también de la deuda, entonces no te preocupes. Pero ¿qué hizo después? Lo que precisamente es el problema de cada uno de nosotros quizás, y la razón por la cual que usted y yo tenemos dificultad de perdonar, no es que usted y yo no podemos perdonar, sino que no hemos recibido la gracia que concede nuestro Dios para poder perdonar. Y tantas veces precisamente no abrimos nuestros corazones
para recibir esa gracia del Dios. O no nos demos cuenta de lo que pasó y de lo que ocurrió. Y lo más importante, creo, en la parábola para nosotros, es esa pregunta que hizo el rey al servidor: ¿cómo tú puedes hacer eso a un otro hermano servidor tuyo cuando yo te perdono? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Y hay solamente una respuesta, mis queridos hermanos y hermanas, a esa pregunta del rey, que debe ser también lo que se coloca en el corazón de cada uno de nosotros. La razón por la cual que usted y yo, si tenemos dificultad de perdonar, que quizás olvidemos de mirar a la cruz. Quizás olvidemos lo que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Olvidamos las maravillas de Dios en nuestra vida. Olvidamos lo que Él ha ofrecido a nosotros para poder realmente vivir libremente en su presencia. Olvidamos, mis queridos hermanos, y eso para mí también, que es el Señor precisamente, que es la fuente de nuestra alegría y de nuestro gozo. Que no es el hermano o el otro servidor precisamente. Y más que todo, como mis consejos a cada uno de ustedes al abrir sus corazones para poder perdonar de corazón, es primariamente que si hay alguna persona en tu vida que ustedes que tienen ese rencor en su corazón y con quien tú no se has reconciliado y tú lo sabes, hágalo después de esta misa. ¿Por qué? Porque Dios quisiera liberarte para vivir como hijo y hija de Dios, como hijo y hija del Padre Celestial. Primeramente, toma esa iniciativa, haga la llamada, escribe un email si lo tiene que hacerlo, o viaje para visitar. No te preocupes del COVID, porque eso, más que todo, un virus que está afectándonos, el virus de no perdonar, nos causa de no poder vivir y nos encarece a una prisión de vida de corazón. Para su bien espiritual y para el bien de la otra persona, porque perdonar no es un favor que tú y yo estamos haciendo al otro, sino que es el bien que nosotros estamos haciendo para nosotros mismos y más que todo, para que actuemos como personas que creen que han experimentado la misericordia de Dios en su vida. Eso es nuestra razón y motivación para perdonar, primeramente. Y entonces, consejo segundo, es que si ustedes y yo tienen que perdonar, y la práctica de la vida es de no dejar pasar hoy para perdonar lo que tú puedes perdonar ahora mismo. ¿Y qué pasó con el servidor? El servidor, de una vez que encontró y chocó con el otro hermano, y hizo precisamente cuando los demás vio lo ocurrido, lo reportaba al rey de lo que pasó a él. Porque falta de perdonar cuando, en el momento que lo ha podido hacerlo. Una vez que tú y yo no perdonamos en el momento presente y lo dejamos en el futuro, ¿qué hacemos? Podemos nuestro futuro
en las manos de los demás y no en las manos de nosotros y de nuestro Dios misericordioso. Entonces, cuando viene la oportunidad para tú y yo, una persona te ofende y te hace mal o hágalo más rápidamente posible, porque precisamente tú y yo y nuestro corazón es hecho para perdonar. Es interesante que perdonar en la palabra y su etimología, lo que quiere decir perdonar no es tanto perdonar, sino en la etimología perdonar, es decir, para ofrecer, es decir, un don, una donación precisamente. Y perdonar es ofrecerse a quién. Si estamos identificando nuestra vida con Dios cuando nosotros perdonamos, perdonar entonces es una ofrenda de nosotros mismos a Dios. Perdonar. ¿Por qué? Es precisamente por eso Jesús dio su vida y que Él nos dice también que tú y yo, como los que estamos precisamente siguiendo al Salvador, que somos, nadie puede seguirlo sin darse precisamente al Dios y a los demás. Perdonar es nuestra naturaleza porque tenemos un corazón que es hecho por Dios, un Dios que precisamente su naturaleza es nada más que darse a ustedes y a mí. La Eucaristía es ese recuerdo cada domingo. Es un Dios que se da, que no para dar y que está esperando usted y a mí que abandonemos nuestras vidas en las manos del Señor, que siempre, que nunca precisamente nos va a desfallecer, y que así sea. Juntos proclamamos nuestra fe en nuestro Señor misericordioso. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que a un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso, y por eso elevamos a Él nuestras súplicas, esperando una respuesta compasiva y misericordiosa. Responderemos: Dios, dispuesto a perdonar, escucha nuestra oración. Dios dispuesto a misericordioso, perdonar, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que seamos un modelo de perdón y misericordia en medio de un mundo donde abunda la venganza y la violencia, roguemos al Señor. Dios misericordioso, dispuesto a perdonar, escucha nuestra oración. Por los líderes del mundo, para que moderen la justicia con misericordia a la hora de promulgar y hacer cumplir las leyes de sus respectivos países, roguemos al Señor. Dios dispuesto a perdonar, escucha nuestra oración. Por nuestros abuelos y abuelas, vivos o difuntos, para que le agradezcamos por todas las bendiciones que hemos recibido de ellos y por el papel tan prominente que ellos desempeñaron en nuestra vida, roguemos al Señor. Dios dispuesto a perdonar, escucha nuestra oración. Por los que buscan el perdón de aquellos a quienes han ofendido y por los que creen que no hay perdón para ellos, para que conozcan la promesa eterna e incondicional de Dios de misericordia y perdón, roguemos al Señor. Dios dispuesto a perdonar, escucha nuestra oración. Por los catequistas y por las personas que enseñan la fe a los niños, catecúmenos y a todos los estudiantes de la fe de todas las edades, para que tanto los estudiantes como los maestros crezcan en su conocimientos y en su pasión por la fe, roguemos al Señor. Dios misericordioso, escucha nuestra oración. Por todas nuestras intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón. Por los enfermos, especialmente los afectados por el COVID-19. Por el descanso del alma de José Spier y de Isabel Zambrana, roguemos al Señor. Dios dispuesto a perdonar, escucha nuestra oración. Dios misericordioso, un pueblo pecaminoso recurrió a ti como fuente infinita de justicia y misericordia. Escucha nuestros clamores y las súplicas que hacemos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ay,
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre para nuestra vida de toda la santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente esas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece, un honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, Padre, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.